¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Azteca Opinión. Hoy vamos a tratar un tema que creo que inmerecidamente se le pone muy poca atención y es el sistema educativo nacional. Yo diría que el futuro está en la educación. El futuro del país está en que nuestros nuevos ciudadanos, quienes van a aceptar esos retos hacia el futuro, estén bien instruidos acerca de lo que es el país, de lo que significa el país y con muchos valores hacia eso. Eso lo hemos dejado de lado, tristemente. Y la calidad educativa pues no es lo que quisiéramos en muchos aspectos. Hoy, para platicar acerca de esto, tenemos a la licenciada María del Carmen Aceña, quien además de ser analista del Centro de Investigaciones Nacionales, el CIEN, es una exministra de Educación. Así es que bienvenida, licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Nadie mejor para platicar acerca de este tema. Bien, para nadie es un secreto el desastre que han sido las pruebas de lectura, escritura y matemática que han presentado las nuevas generaciones de estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido, licenciada? Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Realmente es un gran desafío, José Eduardo, porque lamentablemente a partir del año 2008 el Ministerio de Educación firma un pacto colectivo con los sindicatos y prácticamente se elimina la meritocracia en el Ministerio de Educación. Si nosotros no tenemos meritocracia, no va a haber ningún incentivo de ningún maestro de mejorar el aprendizaje de los niños. Claro que hay maestros excepcionales que lo hacen con todo el cariño y toda la devoción, pero nosotros consideramos que es muy difícil porque, en primer lugar, no hay un buen sistema de reclutamiento. Se recluta al maestro que es referido o al que tiene antigüedad o al maestro que ha hecho por 2 o 3 años voluntariado en una escuela, pero no se está premiando a la hora de reclutar al que tiene la mejor nota. De hecho, la prueba diagnóstica vale 10 puntos a la hora de evaluar a un maestro 011. Y pues obviamente el maestro en servicio debería tener una carrera. Hace muchos años se pensó en la idea del escalafón, cada cierto número de años se evalúa al maestro, si el maestro da la talla se le aumenta, ahora es automático. Y luego nosotros, cuando estuvimos en el ministerio en el 2004-2008, queríamos crear una carrera, en el sentido de que el maestro, para poder subir, digamos, de nivel, tendría que ponerse al día, estudiar y hacer un examen para ir creando una carrera. Sin embargo, el pacto colectivo viene a romper todos esos esquemas de meritocracia, porque automáticamente les aumentan a todos los maestros masivamente, y luego se incluyen a los administrativos, y de repente lo que tenemos es un ministerio grande, lleno de gente, sin ningún incentivo de enfocarse en lo que debería ser un ministerio de educación, que es el aprendizaje de los niños, las niñas y los jóvenes. Yo recuerdo que por años se hablaba mucho que para mejorar la educación se necesitaban presupuestos para ello, etcétera, etcétera. Hoy el Ministerio de Educación es el ministerio con mayor presupuesto de todos, llegando a los 22.000 millones de quetzales. Correcto. Y sin embargo, los resultados son patéticos. No tenemos un mejor servicio en educación. Hablamos de esos incentivos, pero también digamos, ciertos cánones de disciplina se han perdido totalmente a nivel. Ahora es casi que pasarlos por pasarlos. Esto perdió todo sentido. ¿Es posible regresar en el camino y es posible darle vuelta a esto? Pues yo creo que si no cambiamos el incentivo a los maestros, que es el 60-70% de la educación, de donde los niños van a aprender, es muy difícil. Ahorita pues el Ministerio de Educación está tratando de hacer un programa para cerrar brechas de lectura y luego brechas de matemática, que está regresando a lo que nosotros hicimos, es trabajar con organizaciones no gubernamentales que están cerca de las comunidades y que apoyen a los maestros para que los niños vayan cerrando las brechas. Pero
es el maestro el que debería de estar haciendo esa tarea, es el maestro que tiene 30 niños, que debería decir, bueno, si mis niños hoy sacan 30 de 100 en lectura, pues yo voy a tratar que el año entrante saquen por lo menos 10 puntos más, ¿verdad? Entonces, es muy difícil si tú no tienes una estrategia de meritocracia en el ministerio, porque es un servicio, y el servicio, la clave es el recurso humano, y aquí el recurso humano pues prácticamente está acomodado, y obviamente pues porque cada año hay pactos colectivos, como bien se mencionó inicialmente. Una extorsión. Pues es una extorsión, pero después resulta que los funcionarios de turno estaban de acuerdo también. Claro. Porque hubo 2 o 3 gobiernos con tal de no tener a los maestros en la calle, pues ellos decididos a tener un pacto colectivo. A acceder a cualquier cosa. Exagerado, pues en la época del Patriota estamos hablando de aumentos del 10, del 15%. En los últimos años hemos visto que hasta le dan secretividad al pacto colectivo. ¿Pero qué es eso? Si son funcionarios públicos, las autoridades, con funcionarios públicos, los sindicalistas. ¿Cómo vamos a estar negociando 2.000, 3.000 millones de quetzales sin transparencia? A los años, usted dejó prácticamente despedido a Joviel Acevedo del ministerio, prácticamente fuera del ministerio. Y es en la administración de Colón que lo vuelven a meter en este tema. ¿Cómo ve la situación de ahora en comparación a lo que usted ya veía en aquel momento y se podía percibir? Mire, yo creo que es peor de lo que pensé, porque yo sabía lo que venía, un pacto colectivo, iba a tener un presupuesto muy alto el ministerio, no se iban a invertir recursos, por ejemplo, en tecnología, porque ahora si no tenemos competencias digitales no vamos a tener futuro, especialmente los jóvenes y los niños. Y además nunca me imaginé que le iban a dar tanto poder a una persona. Y le digo una persona porque al final los sindicatos han logrado, por ejemplo, ser la mesa técnica del Ministerio de Educación, cuando sabemos que no se dedican a estudiar ni a ser los mejores pedagogos, ¿verdad? Claro. De hecho, pues el profesor Acevedo lo tuvimos que despedir porque él, en vez de estar trabajando, subcontrataba a otro maestro. Fue despedido a través del organismo judicial, porque nosotros estábamos emplazados. Claro. Pero después la UNE, a través de Servicio Civil, lo vuelven a contratar. Y entonces se firma el pacto y él logra, pues, al final, con todo su equipo, pues, estar liberados, ¿verdad? Porque eso es otro tema, que cuando firman pactos se liberan por días enteros. Por ejemplo, en salud, me contaba la exministra Lucrecia Hernández que tenía 1.000 liberados en salud. Entonces, cuando ella hacía una acción que no les parecía, la sitiaban en un centro de salud o en un hospital. Entonces tenemos que realmente ponernos a pensar que este sistema de pactos colectivos del sector privado trasladado al sector público es nefasto. Ustedes han señalado muchas veces, ya han presentado estudios de parte del CIEN acerca de los pactos colectivos, y lo traigo a esta plática porque está incidiendo mucho, no digamos en el Ministerio de Educación, usted ya mencionó salud, pero esto está replicándose en prácticamente toda la administración pública y en el desbarajuste que estamos viviendo. ¿Cómo está la situación de los pactos colectivos actualmente en el Estado? Nosotros queremos hacer un nuevo estudio y hacer una nueva propuesta, porque nosotros hace como tal vez más de 10 años nos dimos cuenta de lo que venía. En aquel entonces, ¿verdad? Tal vez el pacto más oneroso era el del Congreso de la República, que tenía aumentos de 10% anual. Ya en aquella época, digamos, una secretaria estaba ganando más que un diputado. Yo creo que se necesita voluntad política. La única institución pública, porque también las municipalidades, las autónomas, de hecho, pues había una portuaria que tenía hasta un bono pescado, que era un bono de Semana Santa, que no tiene pactos colectivos, es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, pues yo creo que hay que tomar acción de ponerle límites, porque el presidente Arévalo habló de meritocracia, pero usted va al gobierno y no hay meritocracia, porque todo está amarrado a pactos colectivos. Cuando vemos las redes sociales, yo veo a mucha gente intervenir y veo dos fenómenos importantes. Uno,
Se revela primero el desconocimiento del idioma, o sea, ahí no hay faltas de ortografía, es que eso ya es analfabetismo del peor, eso uno. Pero aún me pone peor el hecho que ni siquiera hay comprensión de lo que leen. Veo que personas dicen algo y la gente interpreta eso de forma totalmente equivocada, y eso nos lleva a las pruebas de lectoescritura. Simplemente el estudiante medio lee, el que medio lee, pero además no entienden lo que están leyendo. Correcto. ¿Se puede trabajar, digamos, con ese recurso humano en una vida tan competitiva como la tiene el mundo hoy? Yo creo que va a ser bien desafiante, porque si bien nosotros recordamos, los niños tienen que aprender a leer y escribir en el primer grado. Nosotros cuando llegamos al ministerio nos dimos cuenta que prácticamente más de la mitad de los niños repetían el primer grado, porque no habían ido a una preprimaria, porque venían de lugares donde realmente había una desnutrición crónica muy, muy fuerte. Entonces tratamos, por ejemplo, de mover a los mejores maestros al primer grado para que los niños aprendieran a leer, y luego pues ya una vez aprenden a leer les empiezan a entrar el gusto, ¿verdad? Entonces se dieron bibliotecas, se repartieron libros, y bueno, los maestros súper entusiasmados. Cuando fuimos al final de año, que el ciclo escolar terminaba en octubre, nos dimos cuenta que habían como 30,000 o 50,000 niños que con una semana más o 2 semanas más iban a aprender a leer y escribir y iban a poder pasar a segundo año. Y los maestros se les motivó para que lo hicieran de manera voluntaria. Y obviamente pues hubo oposición, ya sabemos de quiénes, pero se logró salvar a 30,000 niños. Entonces, uno debería tener más flexibilidad en el sistema educativo para cambiar cosas que uno está viendo que van a afectar para toda la vida, porque los primeros 3 años de escolaridad son súper importantes. Luego la preprimaria. Queríamos que todos fueran a preprimaria. Nos decían los papás, no, porque los niños hasta los 7 años van a la escuela. No, puede ir a los 6, puede ir a los 5. Que era la costumbre antigua. Exactamente. Bueno, luego no teníamos maestros de preprimaria, entonces tuvimos que capacitar. Pero yo creo que debe de ser uno flexible a lo que hay, pero lo que tenemos ahora es un sistema totalmente acartonado. O sea, no hay nada de flexibilidad. Entonces, estamos perdiendo oportunidades. O sea, ¿por qué le vamos a poner un seguro a los niños en vez de invertir en conectividad para las escuelas, que los maestros tengan acceso a internet, poder tener contenidos, poderle mandar un teléfono, una tablet con contenidos a los niños, juegos educativos? Pero eso es un seguro. Y ahora con la tecnología, nosotros dejamos un plan que en 10 años se podía tener conectividad, y los niños a partir del 4º, 5º año de primaria podrían tener su propia laptop. Pero ¿qué pasa? Ese dinero lo usaron para pactos colectivos y para otro tipo de programas. Otra de las cosas que me preocupa es el contenido de los libros. ¿Ha habido vigilancia acerca de lo que le están enseñando a los niños, lo que malamente les están enseñando a los niños con el contenido de los libros que se les están dando? Pues primero que lleguen, ¿verdad? Porque sí, claro, el desafío es que es bien complicado sacar una licitación local de los libros de texto. De hecho, nosotros tuvimos muchas dificultades porque la competencia es muy pequeña. Entonces, pues pudimos hacer una buena licitación cuando la hicimos internacional. Y ganó una editorial de Colombia, por ejemplo, que los contenidos eran fabulosos, ¿verdad? Acá, pues, era limitado, ¿verdad? Porque ¿quién se va a dedicar a escribir libros de texto? Claro. ¿Qué hicimos? Fuimos a buscar al mejor en matemáticas del mundo, Japón, y tenían la guatemática. Entonces, un proyecto piloto que se hizo en Sololá, lo probamos en otros municipios y se volvió el libro de texto de los niños, guatemática, que era una metodología que yo me fui al Japón y le pedí al profesor que la había creado que me diera clases. Y le entendí todo y fue en japonés, porque los números son universales. Entonces, ese tipo de creatividad hay que buscar.
Ahora hay todos los contenidos que uno quisiera si uno los mete en una laptop y le va a salir más barato, porque aquí que distribuye el libro. Y encima lo que hemos visto es que muchos maestros ni tocan los libros porque después llega la Contraloría y como no están los libros, entonces les ponen reparos. Entonces están ahí los libros empolvados y los niños sin libros de texto. Cuando vemos ese pacto colectivo, bueno, 22.000 millones de quetzales, ¿cómo está repartido eso? Porque los resultados son penosos. ¿Cómo está repartido realmente ese presupuesto? Pues ahora yo le diría que nosotros dejamos como 60-40, 60 funcionamiento, 40% para invertir, pero el presupuesto era de 6.000 millones. Claro. Ahora está como 80-20, 80 funcionamiento. Yo le diría que habría que hacer un análisis, necesitamos tantos maestros, porque la cobertura no se ha ampliado, sigue en 90-95% en primaria. En preprimaria han mejorado un poquito, 6 de cada 10, y secundaria es igual. O sea, en básico 50% y en diversificado, que el Ministerio de Educación no tiene mucha participación, se ha quedado estancada. Entonces no hay razón de tener más maestros, solo de sustituirlos. Después hubo una administración que quiso elevar, digamos, la formación del maestro a la universidad, pero resulta que cuando usted lo quiere reclutar a estos más de 3.000 maestros que se han graduado, que de hecho el Ministerio de Educación le pasa recursos a la San Carlos para que los forme, que de verdad, si la Universidad de San Carlos es estatal, ¿cómo el Ministerio de Educación tiene que pasar recursos? Porque tiene que cobrar, ¿verdad? Claro. Entonces estas personas, lo que está pasando es que las está reclutando el sector privado, porque si usted tiene un sistema como el que acaban de publicar para reclutar maestros 011, donde vale más la antigüedad, el servicio social versus una prueba, entonces usted lo que tiene es un montón de maestros medios. Hoy el esquema nos da que, salvo algunos establecimientos públicos, el nivel es muy malo. En la parte privada hay un estamento de establecimientos que también es muy malo. Y tenemos una como elite de establecimientos que son bastante caros, por supuesto, que tienen, yo no voy a decir la palabra privilegio porque ellos lo hicieron, no es que alguien se los haya regalado, pero tienen, digamos, el acceso a esa tecnología, conocimiento y mucho mayor nivel. Y eso lo han arrojado las pruebas. ¿Hay que hacer un cambio acerca de la estructura de eso privado, estatal? No, yo creo que hay que motivar a más privados. Y creo que mientras más público se haga las pruebas que se hacen a nivel central, pero hasta el gobierno pasado, un año decidió no hacerlo por el COVID, pero todos se graduaron, ¿verdad? Entonces, claro. Se fue perdiendo, ¿verdad? Todo porque ¿para qué nos sirven las pruebas? Las pruebas no es para decir qué malos estamos, no, es para saber cuáles son las brechas, dónde están aquellas oportunidades de aprendizaje. Eso nos da una información fantástica. Pero, ¿qué pasa? Los colegios privados, cuando sacamos la primera evaluación, no tiene idea, se pusieron las pilas, hicieron sus proyectos escolares, le pusieron metas a los maestros y cada vez que se hacía el examen ponían a los estudiantes a repasar como cuando uno hace el TOEFL o el SAT, ¿verdad? Entonces hay ese incentivo. ¿Cómo hacemos ese incentivo en las escuelas públicas? Pues tal vez con premios, si realmente la gente se siente muy bien cuando ve que es el mejor. Nosotros hicimos un proceso para premiar a los mejores, pero yo le diría que no hay como los incentivos económicos. Claro, el incentivo de sacarlo públicamente y todo eso siempre es positivo, pero no tenemos ese tipo de incentivos económicos en el sistema, porque igual, si usted llegó 40 días al año y sus alumnos no aprendieron nada, gana exactamente igual el que se puso las pilas, el que hizo todos los procesos. Y claro, gente pilas cada vez tiene menos deseos de ser parte de un sistema tan mediocre que no motiva a nadie, porque esto pasa en cualquier recurso humano del mundo. Yo fui a ver los mejores sistemas educativos del mundo. En Finlandia, por ejemplo, le hacen una prueba para que usted estudie. Si usted no tiene capacidades, ni competencias, ni vocación, ni siquiera lo aceptan para estudiar para maestro. Y son doctores.
Claro. Entonces vengo yo y le pregunto a la directora, doctora, ¿verdad? Y ahí tenía a niños especiales, bueno, una cosa divina. Yo le dije, mire, ¿y no le importa ganar un poco menos que un doctor en química o en física? No, porque a mí me fascina dar clases. Hay pasión. Es una belleza, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestra invitada esta noche. Disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Espectáculos. Bueno, hay que decirlo, no hay ninguna prueba contundente de que exista una relación amorosa. Tips de moda y belleza. Consejos de salud. Sobre la esclerosis múltiple. Doctora, buenos días. Gracias por hablar de este tema tan importante. Juegos. Vamos por la S. Ahí está. Segundo 1. Y contenido diseñado para toda la familia. Parejar. Mire usted, ojalá y no explote. Venga la alegría. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Solo por TV Azteca Guate. El mejor canal. TV Azteca Guate, cerca de ti. Cerca. Continuamos platicando con María del Carmen Aceña, analista del CIEN y también exministra de Educación. Bueno, llega la hora de cómo se puede desenmarañar esto. O sea, sabemos que esto es un desastre y lo podemos ver. Y yo citaba al principio que el desastre no solo es a nivel Guatemala. Cuando uno ve cosas que pasan en el internet, opiniones y dice uno, bueno, esto está terrible por todos lados, pero por supuesto mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Cómo hacemos nosotros para mejorar y para darle una oportunidad? Porque la educación es eso, una oportunidad de una mejor vida a muchísimos niños en el país. ¿Cómo hacemos en este momento para darle vuelta a algo que pareciera, bueno, lo de los pactos colectivos y eso, pues requiere muchísima voluntad política y requiere enfrentar a un monstruo que ellos mismos han creado? ¿Cómo se puede hacer? Mira, yo creo que hay que hacer algo disruptivo, ¿verdad? Porque si seguimos con esto, las autoridades actuales han tratado como de rescatar parte de los programas que nosotros hacíamos, que los padres remozaran las escuelas, participación de organizaciones ¿Era lo educativas. del PRONADE? No, que nosotros los empezamos a trasladar los recursos a los padres para que ellos remozaran las escuelas. Ellos están tomando lo mismo y obviamente en 6 meses 4,000 escuelas versus el otro gobierno que pretendía hacerlo ellos centralmente, ¿verdad? Sí. Es imposible. Yo te diría, yo sí haría algo tan provocador como un PRONADE. Obviamente con un nuevo sistema de reclutamiento de maestros. ¿Cómo vas a creer tú que un niño va a aprender matemática si los maestros en promedio sacan 30 puntos? Sí, no puede enseñar matemática a alguien que no sabe matemáticas. Y yo siempre cuento una historia de un diputado que me mandó 3 maestros y me dijo, ¿por qué no los contrató, ministra? Yo lo único que le dije es, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Y lo tiene en colegio público? No, en colegio privado. Bueno, ¿le gustaría que el maestro que le diera clases sacara 0 en matemática? Ya no quiero hablar con usted. Tiene toda la razón. Y nunca más me volvió a citar. O sea, aquí lo que uno está viendo es el futuro de los niños. Tú sabes que cada maestro toca la vida de 1000 niños. Y si te toca un maestro mediocre que no sabe leer, escribir y comprender, ni redactar, ni matemáticas, estás muerto. Porque acuérdate que los primeros años tienes un maestro para todo. Entonces, tienes que hacer algo radical y empezar a reclutar a los mejores, aunque no tengan experiencia. A mí no me importa que un maestro no tenga experiencia, lo formo en el camino. Como es en el caso de Finlandia, que los van reclutando y, digamos, los seniors van
poco a poco capacitando a los mismos y a los nuevos, ¿verdad? Yo sí haría algo disruptivo y que los padres de familia escojan, pero algo bien sostenido que después no sea votado por los sindicalistas, pues. Y a eso voy. ¿El sistema en este momento, como está planteado, permite hacer algo diferente? Yo creo que sí. Hay que atreverse. Mira, hay que atreverse. Nosotros, por ejemplo, la secundaria, lo que creamos fue un proyecto que se llamaba Becas de la Excelencia. Escogimos a los jóvenes más talentosos del interior de la República y les dimos becas en establecimientos que tenían un nivel académico según la prueba. Fantástico. O sea, tienes que hacer cosas distintas porque no vas a tener resultados diferentes y haces lo mismo, pues. Claro. Y ahora es peor de lo mismo. No digamos, antes era más de lo mismo, ahora es peor de lo mismo. Por lo que tú decías, la era de la información. Estamos en la era digital. Tú sabes que en 2 o 3 años vamos a tener robots que van a hacer todo mejor que nosotros. Y si tú no logras tener tu parte cognitiva, si tú no logras comprender un idioma, la matemática, o sea, vas a ser Iba a preguntar lo de los idiomas, pero me pareció que ya aprender otro idioma, pues si no saben ni leer ni escribir y no saben lo elemental de matemáticas, pues ya es como un añadido, digamos, de lujo en eso. Pero realmente el nivel de hoy exige por lo menos otro idioma. Claro, y fíjate que nosotros hicimos un estudio. No teníamos maestros que supieran inglés. ¿Cómo les ibas a dar clases? Claro. En aquella época no existía el internet que tenemos ahora y teléfonos celulares inteligentes. De hecho, cuando yo fui a un evento de Microsoft en el 2005 y enseñan el nuevo teléfono celular que tiene videos, yo dije, todo lo que estamos haciendo en ese ministerio va a ser obsoleto en 10 años. Claro. Dicho y hecho, ¿verdad? O sea, ¿cómo aprenden los niños ahora? Viendo videos. Claro. Y por eso es que no saben leer, ni comprender, ni escribir. ¿Verdad? Que son 4 competencias de un idioma. Si tú logras las 4 competencias, es entender. Después, si tú logras entender lo que lees, segunda competencia, ¿verdad? Porque entender lo que oyes, entender lo que lees, escribir y hablar. Entonces esas 4 competencias son fundamentales. Luego, si quieres otro idioma, pero si aprendes uno bueno, lo puedes hacer a través de muchos programas que hay en Internet. Claro. De hecho, el estudio que hicimos hace unos años con la AGEXPORT señalaba que las academias en línea eran fantásticas y de hecho el INTECAP tenía unas becas de un sistema excelente. Entonces, por ejemplo, ¿qué propondría yo? Bueno, hoy por hoy en Estados Unidos el homeschooling está por arriba de los colegios normales. Porque la gente ya se dio cuenta que esto va a revolucionar. O sea, la inteligencia artificial va a revolucionar esto. A segundos que se nos ha ido en esta plática, pero si usted tuviera a la ministra Giraca y le tuviera que aconsejar algo, ¿qué le diría? Haga algo disruptivo, haga algo diferente. Haga algo que realmente no es peor de lo mismo, porque de lo contrario no va a tener un resultado. Va a tener paz, ¿verdad? Porque eso ya sabemos, los pactos colectivos compran paz, pero no compran aprendizaje. Y otro consejo que le daría es concéntrese en el aprendizaje de los niños, las niñas y los jóvenes. Y no si los maestros están bien o si los directores, no, en los niños, las niñas, los jóvenes, porque esa es la misión del ministerio, el aprendizaje constante de los alumnos. Y use la tecnología, si ahí está para usarla. Claro. Lo peor es que los niños la usan igual, pero no la están usando bien, claro. ¿Verdad? Porque ya sabemos que ven en las redes, ¿verdad? ¿Verdad? O terminan viendo programas que no queremos. Claro. Pero imagínese usted con su dispositivo, con un montón de contenido, comprensión de lectura, ¿verdad? Que usted puede escribir, aunque se lo pase a máquina, pues, pero usted aprende las 4 competencias, por lo menos de un idioma. Ahora, nos llevan ventaja los que saben el idioma indígena. ¿Por qué? Porque ya son bilingües cuando aprenden el español. El problema es que es muy difícil encontrar maestros bilingües y entonces hay que llevar a los niños antes del primer grado, porque está comprobado que si usted aprende el segundo idioma antes de los 7 años, lo aprende perfectamente oralmente. Entonces, hay salidas, pero hay que
hay que ser disruptivo. Muy creativo. Muchas gracias a la licenciada María del Carmen Aceña, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en Azteca Opinión. Tengan una excelente noche, pásenla bien. Los contenidos y opiniones del siguiente programa son responsabilidad de quien los emite y son ajenos a TV